Increíble revelación, científicos exponen el misterio oculto más allá de la fosa de las Marianas. Javier siempre había sentido una conexión profunda con el océano. Desde niño, se pasaba horas frente a la playa de su pequeño pueblo costero en México, observando las olas romper y preguntándose qué secretos y misterios se ocultaban en sus profundidades. Sin embargo, el eco de las voces familiares siempre había resonado en su mente, esa constante presión de su madre y su padre diciendo que la vida era duro, que los sueños eran un lujo del que no podían darse el privilegio. La lucha diaria de su familia por llegar a fin de mes asfixiaba sus aspiraciones, y aunque sus habilidades en la ciencia eran excepcionales, jamás encontró el respaldo que anhelaba. Todo cambió la noche en que su abuela, su mayor apoyo, falleció. En medio del duelo, descubrió un viejo baúl en su casa. Su corazón latía descontrolado mientras lo abría. Adentro, encontró cartas amarillentas, papeles que hablaban de su abuela como una pionera en un proyecto secreto relacionado con la exploración de la fosa de las Marianas. La revelación lo golpeó con una fuerza inesperada. ¿Cómo pudo su familia ignorar algo tan extraordinario? La idea de que su abuela había estado al borde de descubrir uno de los secretos más profundos del océano encendió una chispa de determinación en él. Sin embargo, ¿podía él, un joven de un pueblo olvidado, seguir sus pasos y enfrentar el escepticismo que lo rodeaba? A medida que se adentraba en esta nueva travesía, la presión aumentaba. Sus colegas, con rostro escéptico y miradas llenas de duda, cuestionaban su capacidad. Para ellos, la humildad de sus raíces significaba una carta de presentación imposible en el mundo académico. Su familia, asustada, lo instaba a quedarse en su zona de confort, lejos de esos sueños lejanos que podrían llevarlo a la decepción. ¿Y si fracasaba? La idea lo atormentaba, mientras sus pensamientos se desbordaban en su mente. ¿Qué pasaría si me dejo llevar por mis ambiciones y olvido a quienes me rodean? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La vida de Javier comenzó a desbordarse con tensión. Cada día se enfrentaba al agobio de demostrar que su pasión y su talento podían conquistar la adversidad. Sin embargo, el giro inesperado llegó con la aparición del Dr. Morales, un investigador ambicioso que estaba decidido a sabotear cualquier avance que Javier pudiera hacer. Con cada intento de desmentir sus hallazgos, la angustia crecía, saturando sus noches de insomnio y desesperación. ¿Sería realmente capaz de lidiar con esta competencia tan feroz? ¿Podría reclamar su derecho a descubrir lo que la fosa de las Marianas aún guardaba celosamente? Era un duelo en el que más que una victoria, se jugaba su dignidad. En la búsqueda de su propio legado, Javier no solo lidió con la presión externa, sino con sus propias dudas internas. La tormenta que había desatado con la muerte de su abuela parecía intensificarse cada vez que su mente se dirigía hacia sus ambiciones. En ese clímax de incertidumbre, una noche oscura, la revelación de un viejo documento en el baúl de su abuela lo hizo temblar de emoción. Pero con esa emoción venía el miedo. Una conexión crucial para su proyecto podría ser su salvación, pero también podría desestabilizar la vida familiar que había intentado proteger. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Con el mar rugiendo como un eco distante, la decisión latía en su pecho. Su anhelo por descubrir lo desconocido se enfrentaba a un abismo de miedos y lealtades. La historia de Javier apenas comenzaba, y en el horizonte se alzaba un futuro incierto, lleno de secretos y verdades que todavía aguardaban ser reveladas. La mañana siguiente le llegó a Javier envuelta en una neblina de ansiedad. Era lunes, y la sensación de incertidumbre se instalaba en su pecho como un peso insoportable. Mientras se preparaba, sus pensamientos giraban en torno a lo que había descubierto en el viejo documento, datos que podrían revolucionar el entendimiento del ecosistema de la fosa de las Marianas, pero también secretos que podrían sacudir los cimientos de su familia. Cuando llegó a la universidad, sentía las miradas de sus colegas, desbordantes de escepticismo. Sin embargo, a pesar de la rémora de la desconfianza, Javier se armó de valor y se dirigió a su laboratorio. Las paredes, normalmente llenas de ideas, ahora parecían asfixiantes, como si cada centímetro le recordara que su misión enfrentaba el riesgo de ser desmantelada antes de comenzar.
Mientras revisaba los documentos, la mente de Javier se mantenía en un constante vaivén entre la emoción del descubrimiento y el temor al fracaso. Aquello era más que ciencia, era su legado familiar, el vínculo con su abuela que había estado tan cerca de alcanzar lo prohibido. Sin embargo, la voz interna que le incomodaba le recordaba las advertencias de su familia. Y si no eres suficiente, cuestionaba el eco del pasado. Un ardor de determinación comenzó a formarse. Su abuela había creído en él como nadie lo había hecho. ¿Era posible que su lucha valiese la pena? Con el corazón decidido, Javier tomó la decisión de presentar sus hallazgos en el foro científico que se llevaría a cabo en la universidad la semana siguiente. Sabía que el doctor Morales estaba rivalizando por la misma atención, pero en lugar de dejarse vencer por el miedo, canalizó esa presión en un combustible que lo empujó a trabajar día y noche. Cada gráfico que dibujaba, cada hipótesis que formulaba, parecía hacer eco de las voces que antes le habían instado a desistir. Esta vez, las palabras de su familia eran meras intromisiones, un eco distante que se desvanecía ante su creciente determinación. Las noches se convirtieron en jornadas de investigación, sus ojos se cansaban, pero la emoción de descubrir nuevos vínculos entre su información y los efectos de la explotación oceánica lo mantenía despierto. La comunidad científica observaba con atención. Unos lo apoyaban, otros como el doctor Morales, experimentaban la necesidad de desacreditarlo. En múltiples ocasiones, su competencia intentó poner en duda sus resultados, tratando de hacerlos parecer superficiales, pero Javier encontró formas de contrarrestar esos ataques. Mantenía su calma ante la adversidad, documentando meticulosamente cada paso de su investigación. Una mañana, semanas después de sumergirse en su trabajo, encontró un error en el planteamiento de Morales. Al contrastar sus datos, se dio cuenta de que había un fallo crítico en la interpretación de su colega. La revelación lo golpeó con fuerza. Esto no solo era una oportunidad para demostrar su valía, sino también para desmentir a su rival ante el resto de la comunidad científica. Mientras se preparaba para el día de la presentación, la adrenalina corría por sus venas. Se dio cuenta de que estaba en la cúspide de un camino que no solo alteraría su vida, sino que también honraría el legado de su abuela. El día del foro llegó, y Javier respiró profundamente mientras subía al podio. Llevaba consigo no solo sus hallazgos, sino la esperanza de aceitarse como el legado que quería ser. Pero, inusitadamente, en medio de la presentación, su mente se llenó de dudas. ¿Basaría su éxito en exponer las falencias de su oponente o en su propia verdad descubierta? La lucha interna se intensificaba. Con cada palabra, su voz temblaba entre la confianza y el miedo. Estaba a punto de presentar su hallazgo más importante cuando la sala se silenció. La mirada de un colega, un investigador respetado, se posó en él de una manera que Javier no esperaba, expectativa y desconfianza a partes iguales. El verdadero desafío no estaba solo en lo que iba a contar sobre la fosa, sino en cómo lo aceptaría el mundo que lo había mirado en menos tantas veces. Sintiendo la presión que se cernía sobre él, Javier comprendió que con cada decisión, formaría su propio destino. Pisar aquel escenario significaba liberar su voz y reclamar el derecho a ser escuchado. El momento de la verdad ha llegado, se dijo, incluso cuando un sentimiento de inquietud comenzaba a arraigarse de nuevo en su pecho. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que vendría después? Javier se detuvo un instante, inyectando aire en sus pulmones como un intento de deshacerse de la opresión que le envolvía. Las luces del auditorio reflejaban su temor y anhelos, abrumando sus sentidos. Las miradas de sus colegas se sentían como dagas, una combinación de sorpresa, desdén y curiosidad. Pero, en medio de todo eso, había un rayo de decisión, no podía retroceder. Aquella sala no iba a ser solo su juez, iba a ser su testigo. Al comenzar su presentación, sintió que las palabras se alineaban en su mente, cada frase dictando un paso hacia adelante. Hoy hablo sobre un descubrimiento que podría redibujar nuestra comprensión de la fosa de las Marianas, dijo, dejando que el eco de su voz se difundiera en el aire. La frialdad de la habitación llenaba el espacio, el murmullo de papeles y lápices en movimiento había cesado. Un momento de gloria, pensó, apenas antes de que la duda volviera a interponerse en su camino. Conforme compartía sus hallazgos, sentía los hilos de la historia familiar tejiéndose con su discurso. Habló sobre los ciclos vitales de las criaturas que habitaban esa profundidad abismal, conectó datos que podrían explicar por qué su ecosistema era tan frágil. Pero cada vez que su mirada se posaba sobre el doctor Morales, ese nudo en su garganta se apretaba más y más, recordándole que la competencia era feroz.
La tensión se manifestaba, preparada para volver a entrar en la conversación en cualquier instante. El punto crítico llegó cuando comenzó a desmentir las conclusiones del doctor Morales. Su enfoque ignora datos cruciales que he recopilado, que apuntan a un patrón inexplorado, afirmó, con una firmeza que resonó en sus oídos. Se sintió crecer ante esas palabras, revelando una fortaleza que no sabía que poseía. Era el momento de liberar esa voz que había permanecido ahogada durante demasiado tiempo. Vio la incredulidad en el rostro de algunos, pero más inquietante fue la mirada de su antiguo mentor, que ahora se tornaba sospechosa. Sin embargo, cada observación crítica lo empujaba hacia adelante. Mis resultados demuestran que la actividad humana no solo está destruyendo estas especies, sino que también podemos aprender de ellas para preservar lo que queda. A cada palabra, el peso que sentía se transformaba en determinación. Sin embargo, un giro inesperado ocurrió cuando el doctor Morales, con una voz que combinaba el desafío con un matiz de desprecio, formuló su pregunta: ¿y si lo que consideras un descubrimiento es solo un error de interpretación, Javier? Tu propuesta se basa en datos limitados. En ese momento, la sala se llenó de murmullos. Javier sintió el sudor deslizarse por su frente, cuestionando si realmente había hecho lo suficiente. Pero en lugar de cohibirse, buscó en su interior. ¿Acaso no había estado preparado para esto? Su mente trazó un paralelo con la lucha de su abuela, quien nunca se acobardó ante las críticas. La comparación lo encendió. No todo lo que brilla es oro, doctor Morales, contestó, dejando escapar una risa temblorosa que no intentó ocultar. Sin embargo, lo que revela la verdad a menudo puede parecerlo. Aquel enfrentamiento hizo que el auditorio quedara atrapado. Cada pregunta era una nueva oportunidad, cada ataque, una apertura para reforzar su argumento. Pero, en medio de esa batalla verbal, Javier sintió un desasosiego creciente. ¿En realidad podía sostener su verdad en un mundo que se aferraba a falsas creencias? Cuando su presentación concluyó, el silencio se hizo palpable. Los murmullos se transformaron en una conversación frenética entre colegas, algunos admirándolo y otros tratando de invalidar lo que parecía una revelación impactante. Javier, aún en su asiento, reflexionó sobre el precio de sus hallazgos, un precio que no solo implicaba reputación, sino también la carga de su legado familiar. Había emprendido un camino peligroso, uno que podría llevarlo a los cielos de la gloria científica o a la oscura caverna del desprecio. Tomando una respiración profunda, contempló cuál sería su próximo movimiento. Después de todo, la verdad siempre tenía un precio, y en el horizonte, podía sentir que el conflicto apenas comenzaba. ¿Estaba dispuesto a perder todo para descubrir y proteger lo que más amaba? Javier salió del auditorio con la adrenalina fluyendo por sus venas, el eco de las palabras del doctor Morales aún resonando en su mente. Cada paso que daba sentía que el peso de su verdad comenzaba a caer sobre sus hombros, como si la gravedad del mundo académico lo retuviera anclado a una realidad que apenas comenzaba a explorar. La duda se cernía sobre él como una sombra, y se preguntaba si las reacciones generadas por su investigación realmente abrirían puertas o lo conducirían a la marginación. Mientras caminaba, la mente de Javier trabajaba a toda máquina, buscando estrategias para fortalecer su argumento. La idea de rebatir a un mentor venerado era una batalla de titanes, y él, en su mente, apenas un aprendiz. Sabía que sus hallazgos eran radicales, pero también que contenían el potencial de cambios significativos. Necesitaba construir un puente entre sus descubrimientos y la legitimidad científica que otros, como el doctor Morales, poseían. Decidido a no dejar que el temor lo dominara, Javier comenzó a revisar uno a uno sus datos. Algunos eran contundentes, otros, sin embargo, se sentían inestables, como si estuvieran esperando ser derribados por la crítica. Se sentó en su oficina, rodeado de gráficos y estudios, y se vio obligado a enfrentarse a sus propios temores. ¿Era suficientemente sólido su estudio? ¿Podía defender su descubrimiento con la ferocidad necesaria? Las horas pasaron mientras su mente batallaba entre la duda y la determinación. Cada vez que intentaba visualizar su siguiente paso, un pensamiento lo interrumpía: los rostros de sus colegas. Había quienes respetaban su trabajo y al mismo tiempo, otros que lo consideraban un intruso en un mundo donde no encajaba. Fue en ese instante que se dio cuenta de que, además de defender su investigación, necesitaba defenderse a sí mismo. La mañana siguiente se presentó ante un horizonte diferente. Javier se sentó frente a su computadora, dispuesto a elaborar un artículo que no solo presentara sus hallazgos, sino que también confrontara las críticas.
Comenzó a explorar no solo sus datos, sino también la historia de quienes se habían atrevido a desafiar lo convencional. Decidió que no se trataría solo de sus descubrimientos, sino de crear un contexto que apoyara su visión. La influencia de su abuela resonaba con claridad. Esa mujer había forjado un camino en un mundo en el que las mujeres eran vistas como meras espectadoras. El proceso se convirtió en un arte de resistencia. Sus manos danzaban sobre el teclado mientras las palabras emergían, replicando su convicción. Pero había más que simple destreza en su acción, había un impulso irracional que lo empujaba a demostrar que no solo era un científico, sino un ser humano palpable, con una lucha personal que añadir al relato. Su artículo crecería, se seguiría alimentando de su historia familiar, de valor y de resistencia. No obstante, mientras buscaba entenderse a sí mismo a través del contenido, un nuevo desafío llegó a su vida. Un excompañero, Ángel, cuya mirada siempre había estado envidiosa y llena de resentimiento, contactó a Javier con la noticia de que una conferencia internacional estaba buscando presentaciones. Era su oportunidad de respaldar su trabajo, la excusa perfecta para reavivar la lucha. Sin embargo, la noticia no solo trajo emoción, trajo consigo una inquietud cultural. Aceptar esa invitación significaba salir del ámbito local, donde su identidad aún estaba semifundada. ¿Estaba listo para enfrentarse a figuras de renombre internacional? El riesgo era considerable y podría significar el umbral entre el éxito y el fracaso definitivo. Mientras observaba la pantalla, la propuesta de Ángel brillaba como una oferta tentadora, pero también aterradora. Este podría ser el momento de mostrar al mundo lo que valía, pero ¿sería capaz de soportar la presión? La lucha entre la emoción y el desasosiego comenzó a crecer, y Javier entendió que lo que significaba aceptar esa invitación iba más allá de la ciencia, era un reflejo de su valentía. Y de su voluntad de emerger del miedo que tanto tiempo había dominado su vida. Entonces, al borde de esa decisión crucial, sintió que el mundo académico estaba frente a él con sus ojos afilados, listos para afirmar su sentencia. ¿Sería capaz de abrazar ese desafío con el mismo fervor que había encontrado en su voz durante la presentación? La batalla estaba lejos de terminar, y la pregunta resonaba, ¿qué tipo de investigador estaba dispuesto a ser? Javier se tomó toda la mañana para reflexionar sobre la invitación que había recibido. La idea de enfrentarse a un auditorio internacional, lejos de la comodidad de su universidad y de los rostros conocidos, era una perspectiva aterradora. Se preguntó una y otra vez si su investigación era lo suficientemente fuerte como para causar un impacto, si sus descubrimientos eran más que un destello de genialidad y, sobre todo, si era un científico que podía asumir esa carga. Decidió que la única manera de despejar sus dudas era prepararse meticulosamente. Al final de la mañana, rodeado de pilas de libros y artículos científicos, se sumergió en la búsqueda de contradicciones en su propio trabajo. Sabía que el doctor Morales y otros expertos no repararían en examinar cada detalle, cada suposición. Cualquier debilidad sería un punto de ataque y no podía darse el lujo de mostrarse vulnerable. La tarde trajo consigo una lluvia incesante, y los truenos retumbaban en el fondo mientras Javier repasaba los datos. Sus dedos se movían ágilmente sobre el teclado, pero su mente no se enfocaba tanto en el contenido como en el propósito de su investigación. Había algo profundamente personal en ello, un deseo de desafiar las normas establecidas, de evidenciar un nuevo camino que quizás la comunidad científica no estaba dispuesta a recorrer. De súbito, se detuvo. La idea de retomar el legado de su abuela, una mujer que había enfrentado desdén y descrédito en su época, se intensificó en su mente. Sentía ahora que su lucha era un homenaje a esas generaciones que habían peleado contra las adversidades. Era un susurro dentro de él, si su abuela había podido cambiar su mundo, ¿por qué no podría él hacerlo también? Se inclinó hacia adelante, decidido. El fichaje a la conferencia podía ser su trampolín, pero también su trampa. Mirando por la ventana donde la lluvia caía sin piedad, sintió una mezcla de emoción y ansiedad. No bastaba con aceptar la invitación, tenía que preparar un discurso que fuese más que una presentación, necesitaba transmitir pasión, convicción y autenticidad. Se comprometió a demostrar que su trabajo era merecedor de estar en ese escenario. Las horas que siguieron se convirtieron en una inmersión total. Estableció un esquema que no solo contenía su investigación, sino también historias de resistencia que ilustraban su camino. Se instó a sí mismo a contar por qué esos hallazgos eran transformativos, apelando a una visión panóptica del futuro al que aspiraba a contribuir. Fue a través de esa amalgama de ciencia y relato personal que comenzó a sentir que todos estos meses de esfuerzo y duda estaban construyendo una versión más fuerte de él mismo.
A medida que la noche avanzaba, Javier se sentía más firme. Pese a que las críticas podían ser duras y el fracaso una posibilidad real, había encontrado una nueva determinación. Para él, la conferencia no era solo una plataforma, era un campo de batalla en el que podía reclamar su voz. Pero cuando se sintió preparado para escribir la carta de aceptación, una notificación emergió en su ordenador. Era un mensaje de Ángel, con un tono que desbordaba cordialidad, pero cuya intención erguía sus defensas. He estado hablando con otros colegas sobre la presentación. Tienes que entender que muchos estarán mirando con ojos críticos. Este evento es más grande de lo que imaginas, Javier. La preocupación recorrió su espalda. Javier supo que, más allá del enfrentamiento científico, había un enfrentamiento personal en juego. La repentina presión de las expectativas ajenas le hizo dudar. Sin embargo, al mismo tiempo, esa revelación le dio claridad. Podía, no solo presentar sus hallazgos, sino también ganar el respeto de quienes siempre lo habían subestimado. Ahora la lucha no solo se trataba de su investigación, era también un desafío a su propia inseguridad. Mientras el pulso se le aceleraba, tomó una decisión. El impacto que buscaba no solo quería ser en el mundo académico, lo deseaba en el fondo de su ser, un deseo de validar la historia viva que traía consigo. Con la idea de que la conferencia podía ser el hito que transformara su carrera, cerró la computadora. Era momento de prepararse, y con la mirada fija en el futuro, se preguntó, ¿realmente estaba dispuesto a luchar contra el monstruo de sus propias inseguridades? Era capaz de elevar su voz, no solo como investigador, sino como un verdadero protagonista de su propia historia. Con el corazón latiendo con fuerza y la mente en pleno proceso de autoafirmación, Javier supo que la batalla no hacía más que comenzar. La semana siguiente a la notificación de Ángel, Javier experimentó un torbellino de emociones. Cada día comenzaba con una lista de objetivos, pero la constante presión de la inminente presentación lo mantenía en un estado de lúgubre incertidumbre. Su mente luchaba entre la excitante posibilidad del reconocimiento y el abrumador miedo al fracaso. Las pequeñas victorias en su trabajo se convertían rápidamente en sombras de duda, mientras el eco de las palabras de Ángel resonaba en su cabeza. Decidió implementar una nueva estrategia. En lugar de aislarse en su laboratorio, se unió a un grupo de trabajo donde otros investigadores compartían sus propios avances. El intercambio de ideas, las críticas constructivas y las recomendaciones se tornaron valiosos, pero el verdadero descubrimiento fue observar cómo otros también batallaban con sus propios demonios. Había un alivio palpable al saber que no estaba solo en su confrontación con la inseguridad. Una tarde, mientras discutían sobre proyectos, conoció a Carla, una biotecnóloga que había conseguido grandes admiraciones con sus recientes publicaciones. Su experiencia y sabiduría resultaron inspiradoras. Javier la escuchaba cautivado mientras compartía sus propias luchas y la voz de la autocrítica que había logrado acallar con el tiempo. Todos tenemos que enfrentarnos a ese monstruo interior. La clave es usarlo como combustible, comentó ella, enfatizando la necesidad de convertir la ansiedad en energía creativa. Las palabras de Carla reverberaron en su mente, y él comenzó a replantearse su discurso. En lugar de verlo como una mera exposición de datos y hechos científicos, empezó a considerarlo como una narrativa que debía contar con pasión. La investigación se enmarcaba ahora no solo en sus logros, sino también en su historia personal. Con cada paso que daba en la elaboración de su presentación, su enfoque se transformaba de una carga pesada a una celebración de su perseverancia. En ese proceso, Javier esbozó un nuevo ángulo para su presentación, una conexión de su propia experiencia y los hallazgos científicos. Las historias de su abuela, sus propias inseguridades y cómo había aprendido de sus fracasos se entrelazaban en el hilo conductor de su exposición. A medida que la fecha de la conferencia se acercaba, la tensión aumentaba. Sin embargo, esta vez, Javier se sintió diferente. La presión lo impulsaba en lugar de paralizarlo. Las noches en vela se transformaron en momentos de claridad. Encontró su voz en un espacio seguro, practicando enfrente del espejo de su habitación, escuchando cómo cada palabra resonaba en el éter silencioso. Fue un momento de reivindicación personal cuando finalmente comprendió que esta no solo era su presentación, sino una manifestación de su trayectoria. Finalmente, llegó el día en que zarparía hacia esa conferencia. Había finalizado su presentación, ajustado los detalles y revisado cada minuto. Al inspeccionar su maleta, más allá de los documentos y la memoria USB, había cargado algo más crítico, la decisión de no dejarse vencer por sus inseguridades.
Al llegar al auditorio y enfrentar el abrumador murmullo de voces, un escalofrío recorrió su espalda. Una ola de inseguridad repentinamente amenazó con volver a inundarlo. Sin embargo, en un instante de claridad, recordó las palabras de Carla sobre transformar la ansiedad en combustible. Con firmeza, se dio cuenta de que esta era su oportunidad, no solo de impresionar a sus colegas, sino de reclamar su lugar en el mundo académico. Mientras se internaba en el escenario, una última duda se presentó en su mente: ¿sería suficiente su espíritu y su historia para validar su lugar en el campo científico? La respuesta aguardaba en cada mirada de un auditorio expectante, y con el corazón palpitando, se preparó para ofrecer no solo datos, sino un fragmento de su propia historia. A medida que las luces se atenuaban, se sentó preparado para comenzar. Un último empujón de determinación lo envolvió y se preguntó, con una mezcla de emoción y ansiedad, ¿podría, en este momento crucial, trascender la inseguridad que había llevado durante tanto tiempo? Su voz, tan temblorosa como firme, comenzó a emerger. La presentación estaba en marcha, y Javier, en medio de la brillante luz del escenario, sintió como su voz se estabilizaba al entrar en un ritmo inesperado. Sus palabras comenzaron a fluir: la historia de su abuela, la lucha por sus sueños, el miedo al fracaso de un niño en el laboratorio, todo se entrelazaba en un tapiz que capturaba la atención del público. Notó cómo algunos de sus colegas asentían, y eso lo animó aún más. Había algo poderoso en contar su verdad, en mostrar que las emociones podían coexistir con la ciencia. Sin embargo, justo cuando comenzó a sentirse cómodo, las preguntas se manifestaron en su mente. ¿Era su historia lo suficientemente impactante? En un mundo donde la rigurosidad científica reinaba, ¿realmente había espacio para la vulnerabilidad? Esa incertidumbre oscura emergió como una niebla que amenazaba con envolverlo, pero esta vez, Javier eligió enfrentarlo. Concentrándose en la historia que estaba compartiendo, decidió que su vulnerabilidad sería su mayor fuerza. A medida que se acercaba al clímax de su presentación, se desvió hacia sus descubrimientos. La investigación que había conducido, los resultados y las implicaciones de sus hallazgos resonaban entre el público. Pero además, su narrativa personal había comenzado a atraer penetrantes miradas de reconocimiento y empatía. Había personas en la sala que también se habían visto enfrentadas a sus monstruos interiores, y Javier se preguntó si estaban dispuestos a abrirse de la misma manera. En los momentos finales, cuando puso de relieve la relevancia de sus investigaciones en mejora de la calidad de vida, un silencio expectante llenó la sala. Mientras miraba cara a cara a su audiencia, Javier notó una figura familiar entre la multitud: la mirada fija de Ángel. Su mentor, de pie en la esquina, observaba con atención, y por un breve instante, los ojos de Javier encontraron los de él. En ese momento, las dudas se desvanecieron, y la confianza se llenó de determinación. Finalizó su presentación con una afirmación clara y decidida, resaltando el poder de la vulnerabilidad en el proceso científico. Había logrado, no solo entregar datos relevantes, sino también conectar, no solo con sus colegas, sino consigo mismo. Agradeció a todos por escuchar, y al concluir, la sala estalló en aplausos. Pero mientras los aplausos resonaban, Javier no pudo evitar una sombra de inquietud. ¿Sería este el comienzo de su viaje, o simplemente un reflejo momentáneo de su valía? Al abandonar el escenario, se vio rodeado de colegas que lo elogiaban, pero las viejas inseguridades levantaron la cabeza nuevamente. Instintivamente, se dirigió hacia el rincón donde se encontraba Ángel. Una conversación entre ambos era inevitable. La tensión en el aire era palpable, sería el momento de obtener un feedback crucial. Sin embargo, la incertidumbre de cómo sería recibido lo paralizó. ¿Acaso Ángel lo vería como un igual, o seguiría viéndolo como un alumno que aún debe demostrar su valía? Mientras se acercaba, las palabras que había preparado en su mente se desvanecieron, y un torrente de dudas regresó. ¿Tendría el valor de preguntar sobre el feedback y, quizás, expresar su deseo de avanzar con proyectos conjuntos en el futuro? Sin embargo, un nuevo ímpetu surgió dentro de él, una voz interna que le decía que no podía permitir que el temor lo debilitara nuevamente. Este era el momento de autenticidad, de construir puentes en lugar de muros. Con el corazón latiendo con fuerza, se armaría de valor para enfrentar al hombre que había sido su guía, pero que también representaba una de sus más profundas inseguridades. Con cada paso, Javier se sintió más decidido. Ya no era solo un investigador, era un hombre que había reclamado su lugar en el mundo científico. La conversación no sería fácil, pero estaba listo para enfrentarlo. ¿Qué pasaría después de este momento crucial?
¿Sería capaz de dar un siguiente paso hacia la colaboración, o su miedo lo impediría avanzar? El sudor le resbalaba por la frente mientras Javier se acercaba a Ángel, su mentor, su crítico y, quizá, su mayor temor. La imagen de aquel hombre influyente en su vida se desplegaba en su mente con una mezcla de admiración y ansiedad. Javier respiró hondo, obligándose a recordar la claridad que había sentido en el escenario. La última presentación había sido una revelación tanto para su audiencia como para él mismo. Ahora, enfrentarse a Ángel significaba confrontar el eco de sus inseguridades. Cuando finalmente se plantó frente a él, las palabras que había imaginado se perdieron entre el tumulto de su pensamiento. Ángel lo miraba con la misma introspección de siempre, esa mirada profunda que lo había llevado a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí mismo. En el silencio que se estableció, Javier decidió que no podía dejar que la conversación se quedara en la superficialidad. Ángel comenzó, su voz un poco más firme de lo que esperaba: me gustaría saber tu opinión sobre mi presentación. Quiero conocer tus impresiones. Ángel frunció el ceño, como si calibrara no solo sus palabras, sino también el camino que Javier había decidido seguir. Su respuesta fue lenta, deliberada. Me gustó lo que hiciste. Pero, Javier, esa habilidad de conectar con el público, de abrirte emocionalmente, no es solo una técnica. Va más allá de eso. Debes estar dispuesto a que te afecte. ¿Lo estás? Las dudas particuladas surgieron de inmediato. ¿Qué significaba dejarse afectar? En su mente, esa pregunta giraba como un torbellino. Había compartido su historia, y sin embargo, Ángel parecía pedirle que fueran más allá. Era un desafío personal al que no podía girar la espalda. Quizás, respondió Javier, titubeando. Pero tengo miedo de que eso debilite mi investigación. La ciencia debe ser objetiva, ¿no? Ángel rió suavemente, un sonido que era casi un susurro. La ciencia es humana, Javier. Tu investigación es valiosa porque tú lo eres. Tu experiencia y tu vulnerabilidad pueden aportar perspectiva a la ciencia. Javier sintió una chispa que encendía en su interior, una mezcla de conciencia y ambición. La conversación lo estaba empujando hacia una dirección que jamás había considerado. Con cada palabra que intercambiaban, surgía un nuevo nivel de autoconocimiento. El miedo a ser vulnerable en su profesión empezaba a desmoronarse. Y si tuviera una nueva propuesta, dijo de repente, el impulso de su voluntad tomando el control. He estado pensando en un proyecto que no solo combine investigación, sino que también ayude a aquellos que han pasado por experiencias similares a las que yo viví de niño. Podría abrir la puerta a un nuevo enfoque en nuestra área. Ángel lo observó con una intensidad renovada, su mirada chispeante de curiosidad. Era como si estuviese viendo a Javier tomar un nuevo rol, el de creador de su propio camino. Esa es una idea poderosa, respondió. Deberías plasmarla. Pero no solo eso, necesitas estar dispuesto a hacerlo en equipo. La ciencia es el reflejo de la colaboración, y tú tienes mucho que ofrecer. Javier sintió como si se le hubiera abierto un mundo nuevo. Todo lo que había temido, el rechazo, la duda, el fracaso, tomaba un nuevo significado. Había comenzado a desplazar el enfoque de su propia inseguridad hacia la posibilidad de un verdadero impacto. Cuando la conversación llegó a su fin, Javier se sintió rejuvenecido. La adrenalina corría por sus venas como jamás antes lo había sentido, y la incertidumbre se transformaba en determinación. Aún así, un pensamiento lo detuvo en seco. ¿Era capaz de asumir ese riesgo? ¿De verdad estaba listo para ser un faro en un campo tan competitivo y a menudo hostil? La decisión de proseguir su camino había comenzado a fraguarse en su interior, pero todavía había huecos por llenar y dilemas por resolver. Con firmeza, miró a Ángel y dijo, quiero hacerlo. Pero, ¿cómo empezamos? Ángel sonrió ampliamente, y en ese momento, la tensión de la incertidumbre se convirtió en un nuevo desafío, uno que requeriría no solo compromiso, sino una exploración profunda de su propia identidad. Mientras Javier se alejaba, una pregunta resonaba en su mente: ¿cómo enfrentar lo desconocido cuando el camino por delante significaba no solo investigación, sino una lucha interna por la autenticidad? Al salir de la sala, sintió que un gran precipicio se extendía ante él, listo para ser cruzado. ¿Qué revelaciones le esperaban en su búsqueda por la verdad, no solo en la ciencia, sino dentro de sí mismo? Javier no podía dejar de pensar en sus palabras mientras caminaba hacia su estación de trabajo. El eco de su conversación con Ángel resonaba en su mente, actuando como un catalizador.
Por primera vez, se sentía impulsado a explorar un nuevo horizonte, no solo académico, sino profundamente personal. La duda se deslizaba a su lado, desdoblando un abanico de posibilidades, que, de manera inexplicable, empezaron a parecer más atractivas que el miedo que siempre lo había mantenido anclado. Se sentó frente a su computadora, los dedos inquietos sobre el teclado. La pantalla brillaba con la promesa de información y descubrimiento. Javier sabía que su idea necesitaba más sustancia, pero también que el proceso no era simplemente técnico, requería de su alma. Tenía que encontrar una manera de fusionar su experiencia personal con la investigación científica, uniendo esos dos mundos que siempre había considerado incompatibles. Cada tecleo en el teclado era como un penacho de fuego. La narrativa de su propia vida comenzaba a entrelazarse con los datos que ya había recopilado sobre su campo de estudio. Javier se concentró en anotar cómo sus vivencias podían aportar una chispa humana a un tema frecuentemente relegado a la frialdad del análisis. La combinación de su infancia y sus investigaciones podría generar un modelo nuevo, un enfoque que hablaría no solo de números, sino de historias que el dato no podía contar por sí solo. Mientras revisaba sus notas, recordó las veces que se había sentido invisibilizado. Aquellos momentos de desamparo, cuando la ciencia y la vida parecían no encontrarse y la soledad era abrumadora. Su nuevo proyecto debía ser un faro para aquellos que se sentían en la oscuridad, un reflejo de la humanidad en el rigor científico. Era un desafío que comenzaba a tomar forma en su mente, pero necesitaba más que solo buenas ideas, requería la fuerza de sus experiencias. Sin embargo, la llama de la inspiración se apagó momentáneamente cuando una sombra cruzó la puerta de su despacho. Era Claudia, su colega, alguien con quien había compartido tanto, pero cuya ambición y talento siempre lo hacían sentir un poco insignificante. Trabajando tarde, Javier, dijo con una sonrisa enigmática. El tono de su voz, aunque ligero, llevaba consigo un aire de competencia. Sí, estaba trabajando en un nuevo proyecto, respondió Javier, intentando esconder su entusiasmo. Interesante, comentó ella, inclinándose hacia el frente con curiosidad. Pero en su mirada, Javier detectó el destello de un juicio oculto. Sabía que Claudia siempre había anhelado destacar en el ámbito. La presión de la competencia se hacía palpable. La conversación con ella se tornó en un vaivén de diálogo trivial, pero en el fondo, Javier sentía cómo su mente batallaba entre dos decisiones. ¿Debería compartir lo que estaba planeando, invitándola a participar, o debería mantenerlo en secreto hasta que tuviera algo concreto? La vulnerabilidad que Ángel le había instado a explorar podría ser su mayor fortaleza, pero también su mayor debilidad. Mientras Claudia se despedía, un nuevo dilema surgió: ¿hasta dónde estaba dispuesto a arriesgarse para ser auténtico en un entorno tan competitivo? Mientras la puerta se cerraba, Javier sintió ese viejo escalofrío de inseguridad empezando a tomar control nuevamente. La idea de arriesgarse, de abrir su corazón y alma a una carrera que podía ser despiadada, parecía más atemorizante que nunca. Se quedó sentado, atrapado entre su ambición y su miedo. ¿Debería seguir la ruta que lo empujaba hacia la vulnerabilidad y la autenticidad, o resguardarse y jugar a lo seguro? La lucha se intensificaba en su interior, y con cada segundo que pasaba, la necesidad de una decisión se volvió abrumadora. Entre la contemplación y la determinación, levantó la vista hacia una pizarra Viteboard que aún tenía trazos de sus ideas. Y de repente, una intuición poderosa lo golpeó: para avanzar, debía enfrentar no solo su miedo al fracaso, sino también su miedo al éxito. Así, con un nuevo rumbo ante él, se planteó una última pregunta: si su propia historia era la clave para desbloquear algo que podría transformar su campo de trabajo, ¿cómo desplazaría su miedo en el proceso? Mientras se sentaba al borde de ese precipicio emocional, supo que debía dar un paso adelante, pero el eco de esa decisión empezaba a asustarlo más que nunca. ¿Sería capaz de compartir no solo su conocimiento, sino también sus cicatrices más profundas? La tensión se acumulaba en el aire, y la siguiente etapa de su viaje se perfilaba no solo como un reto profesional, sino como un enfrentamiento con su propia esencia. ¿Podría realmente convertirse en el faro y protegerse del fuego que podría consumirlo? Javier se encontraba al borde de un abismo emocional y profesional. La conversación con Ángel había sido reveladora, pero también le había dejado con un mar de dudas. Su corazón palpitaba con intensidad al considerar la posibilidad de sumergirse en un proyecto que fusionara su mundo personal con su carrera científica. Había llegado el momento de lidiar con el monstruo interno que tanto había mantenido a raya, su inseguridad. Decidido a seguir adelante, Javier se sentó una vez más frente a su computadora.
Empezó a esbozar la propuesta que había imaginado, formando un documento claro y conciso, su investigación sobre la fosa de las Marianas y su conexión con su historia familiar. Comprendió que la humanidad detrás de los datos es lo que podría transformar su trabajo en una fuente de inspiración, no solo para él, sino para otros que se sintieran perdidos en su propia lucha. Con cada palabra que redactaba, sentía que la combinación de ciencia y experiencia personal le otorgaba un nuevo sentido de propósito. No solo se trataba de encontrar respuestas en las profundidades del océano, sino también de ahondar en los abismos de su propia historia familiar. Era un legado que debía honrar, y esa necesidad de autenticidad se convirtió en su motor. A medida que pasaban los días, Javier se sumergió cada vez más en su trabajo. Estableció un cronograma riguroso, balanceando su tiempo entre la investigación y el desarrollo de su historia personal. Sacó fotografías de su infancia, aquellas que documentaban los momentos difíciles, y comenzó a integrarlas en su presentación. Sabía que su solidez académica se vería reforzada por el relato de sus obstáculos, de la presión que había sentido al crecer en un entorno que valoraba la estabilidad económica por encima de los sueños. El proceso de redacción se transformó en un viaje de sanación. Cada palabra era un paso más hacia la verdad que había temido explorar. Sus colegas notaron el cambio en su actitud, la confianza que emitía era palpable. Javier se dio cuenta de que no solo comenzaba a compartir su historia, sino que inevitablemente estaba comenzando a aceptarla como parte de su identidad científica. El día de la conferencia final llegó. Javier se preparó con meticulosidad, asegurándose de que cada diapositiva de su presentación no solo explicara hallazgos, sino que también capturara su esencia. Cuando finalmente se paró frente a la audiencia, sintió que dejaba atrás las sombras del pasado. Mientras comenzaba a hablar, una calma extraordinaria lo envolvió. Miró a su alrededor, notando las caras atentas de sus colegas, muchos de ellos sorprendidos por la vulnerabilidad que mostraba. Durante su exposición, Javier compartió sus hallazgos sobre la fosa de las Marianas, pero también narró cómo la influencia de su abuela lo había llevado a esa misión. Su voz resonaba con sinceridad, y poco a poco, vio cómo sus palabras conmocionaban a la audiencia. Cada dato llevaba un fragmento de su historia, y aunque la ciencia era fundamental, su humanidad era el vínculo que los unía a todos. Al finalizar, el auditorio estalló en aplausos. Javier sintió que el reconocimiento no solo era por sus descubrimientos, sino por su valentía al abrir su corazón. Había enfrentado sus inseguridades y, en ese acto, no solo conquistó a su audiencia, sino que también logró conquistar su propio miedo. Los murmullos de admiración y respeto comenzaron a recorrer la sala, y en la mirada de algunos colegas, reconoció la validación que tanto había anhelado. Unos minutos después de su presentación, Javier fue abordado por Ángel. Con una sonrisa genuina, su mentor le dijo: «Has hecho algo extraordinario. Has superado no solo expectativas ajenas, sino también tus propias limitaciones». Javier sintió una oleada de emoción, como si finalmente pudiera empezar a liberar las cadenas que lo habían mantenido atado. En los días que siguieron, notó cambios en su entorno profesional. Sus colegas comenzaron a buscar su opinión, y la comunidad científica empezaba a conectar su trabajo con iniciativas de conservación del océano. Javier se sentía empoderado, la aceptación no solo provenía de fuera, sino que brotaba de su interior. Había abrazado su identidad como investigador y como ser humano, y esa reconciliación le otorgó una confianza sólida. Finalmente, una tarde, mientras revisaba correos, encontró una invitación a presentar su investigación en una conferencia internacional. Esta vez, no sintió miedo, sino emoción. Sin dudarlo, respondió afirmativamente, sintiendo que había llegado a un momento crucial de su vida profesional. Las lecciones aprendidas y el viaje a través de sus propias inseguridades lo habían preparado para este nuevo reto. Javier ya no era un joven con dudas, era un investigador consumado y una voz en la comunidad científica. Había conquistado su propio abismo personal y estaba listo para enfrentar los océanos que aún le aguardaban. Esa noche, mientras el océano resonaba suavemente en el fondo, Javier sonrió. Había transformado su historia en su mayor fortaleza, y en el horizonte, vislumbraba un futuro lleno de posibilidades. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión inspiradora. Este es el momento de mostrar su apoyo, suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre el final.
Cada acción cuenta, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.